Muy buenas noches. Vamos a continuar con las actividades del espacio escuela, que este año ha decidido hacer una apertura a los foros de la zona para discutir distintos asuntos. Para el día de hoy tenemos una invitada del Foro de Panamá, o está invitado el Foro de Panamá. Va a hablar a nombre de ellos Estela Casanova y por el Foro de Medellín, Kelly Vargas. Estela Casanova va a empezar. Ella le dio como título a su texto, a lo que nos va a presentar, pues el título con el cual estamos convocando hoy es ¿Para qué una escuela de psicoanálisis? Entonces le voy a dar la palabra a Estela, después habla Kelly y después entramos a la discusión. Estela, tienes la palabra. Gracias, Beatriz. ¿Se escucha bien? Bueno, quisiera primero agradecer la invitación a la Comisión de Reflexión de la Escuela del Foro de Medellín y también en nombre del Foro de Puerto Rico pedir disculpas por su ausencia. En nombre de ellos, pues, me escribió María de los Ángeles y están en una situación bien particular y difícil con el paso del huracán. Esperemos que las cosas se resuelvan para ellos por allá. El trabajo que traigo para hoy, en efecto, como dice Beatriz, es un trabajo que está hecho a tres manos. Está el aporte de Mario Brito, de Natalie Ponce y de mi persona. Entonces comienzo. Una vez después que agradecemos, bueno, primero, sobre todo por proponer este espacio de encuentro para pensar y debatir asuntos que conciernen a nuestra escuela. Y una escuela que se inscribe en el campo lacaniano, para dar inicio a la reflexión que llevamos a cabo sobre el tema que nos propusimos y que tomamos justamente el título del espacio al cual se nos convocó. Nos pareció interesante poder hacer un poco de historia para luego responder a la pregunta ¿para qué una escuela de psicoanálisis? Mientras que debatíamos acerca de los puntos que queríamos trabajar cada uno, Mario propuso hacer un pequeño recuento histórico que nos pareció muy interesante e importante a mí y a Natalie. Entonces comienzo por allí. Como ustedes recordarán, el psicoanálisis, antes de encontrar simpatizantes, avanzó gracias al trabajo infatigable y solitario de Sigmund Freud. Sin embargo, el mismo Freud no dejó de remarcar la importancia del encuentro con los otros y el espacio de trabajo grupal que contribuyó con su causa, la freudiana, que permitió luego el avance del psicoanálisis y su extensión a otros países. Podemos leer entonces al propio Freud, que en su presentación autobiográfica comenta lo siguiente. Para mí, la historia del psicoanálisis se compone de dos tramos, prescindiendo de la prehistoria catártica. En el primero, que se extendió de 1895 al 96, hasta 1906 o 1907. Yo estaba solo y debía hacer por mí mismo todo el trabajo. El segundo tramo, desde los años mencionados en el último término hasta hoy, fueron adquiriendo cada vez mayor significación las contribuciones de mis discípulos y colaboradores. De suerte que ahora, cuando una grave enfermedad me anuncia el final, puedo pensar con calma interior el cese de mi labor. Así, en 1902, se crea el primer círculo de trabajo que se reunía cada miércoles al final del día en la casa de Freud, ubicada en Bergarse 19, Viena. Sí. Entre dulces, galletas, café y té, esta pequeña sociedad de los miércoles se ocupaba del psicoanálisis. Además de Freud, este primer grupo estuvo constituido por Alfred Adler, Wilhelm Stenger, Rudolf Reiter y Max Canahan. En el grupo de los miércoles tuvo una función tanto terapéutica como científica. Discutían aspectos cruciales para el psicoanálisis y su práctica, aunque también estos encuentros se utilizaban para pasar del análisis de los pacientes al autoanálisis de cada miembro del grupo.
Cada uno hablaba de sus conflictos internos, sus dificultades y particularidades sexuales, sus fantasías y sus recuerdos. La metodología era por sorteo y con carácter de obligatoriedad, es decir, cada miembro estaba obligado a hablar cuando su nombre era extraído de urna griega. Después de cada reunión, los miembros tomaban en préstamo los protocolos de las reuniones para estudiarlos y luego los devolvían. Había un trabajo posterior a la reunión que continuaba con aquello que habían comenzado. En estas reuniones diferentes miembros iban presentando cuestiones en las que venían trabajando e iban a publicar o simplemente presentaban ideas e hipótesis que estaban desarrollando para ese momento. Se escuchaban los trabajos y luego cada cual comentaba lo que le había parecido. Sin llegar a considerar el rigor metodológico propuesto por Lacan con respecto al CART, el funcionamiento de este tiempo del psicoanálisis impresiona como si fuera un grupo cartelizante. Freud de más uno, junto con otros que buscaban avanzar en sus preguntas sobre el psicoanálisis. Sin embargo, el tema del autoanálisis grupal, con el paso de los años, empezó a generar tensiones. El grupo busca resolver los conflictos permitiendo que los participantes que así lo desean puedan salir sin ser excluidos o sin el temor a hacer sus renuncias, sin el temor de que sus renuncias fueran enjuiciadas moralmente o consideradas como antipáticas. Esto lo traemos del texto de Rodenesco. Ahora bien, no se produjo ninguna deserción importante. Durante las tormentosas sesiones, los miembros del grupo pidieron un cambio en la conducción de las mismas, lo que conllevó a suprimir el sorteo y a la obligación de hablar. Durante el avance de este grupo, a esta pequeña sociedad de los miércoles, se fueron sumando más integrantes, comenzando por McGrath, Hugo Heller y Alfred Mesa. Posteriormente se adhieren Paul Friedman, Edward Hirschman, Isador Sader y Otto Ranch en 1906. Guido Brecher, Maximilian Steiner y disculpen mi pronunciación, y Fichte Wendter en 1907. Sador Ferenczi, Oscar Ray, Rudolf Honderbeck en 1908. Freundgen, Victor Stone y Lubin Held, Hans Sang, Herbert Silver y Alfred von Winchell en 1910. Finalmente se incorpora Carl Abraham, Max Eyton y Carl Jung. Eso ocurre entre 1907. Y el 6 de mayo de 1908 ingresa Ernest Young. Ante la incorporación de nuevos miembros, el grupo cambia su nombre el 15 de abril de 1908 y se constituye la Sociedad Psicoanalítica de Viena. 2 años más tarde, concluido el Congreso de Nuremberg, se funda la Sociedad Psicoanalítica Internacional, la IPA, nombrando a Carl Jung como primer presidente. La propuesta de la nueva sociedad fue la siguiente: cultivar y promover la ciencia psicoanalítica fundada por Freud en su condición de psicología pura y en su aplicación a la medicina y a las ciencias del espíritu. Alentar el apoyo recíproco entre sus miembros en todos los esfuerzos por adquirir y difundir conocimientos psicoanalíticos. Como podemos ver, el papel de los grupos ha sido relevante desde los inicios del psicoanálisis, generando espacios de discusión que permitieron su avance. En este sentido, la historia del psicoanálisis como una comunidad de experiencia ha posibilitado el desarrollo de la teoría y la pregunta por la práctica. Sin embargo, también han dado pie a desacuerdos que derivan en nuevas posturas, algunas adoptando un nuevo nombre y otras presentándose como ramificaciones del psicoanálisis freudiano. La Escuela de Orientación Lacaniana es uno de esos grupos que se constituye más tarde, luego de que Lacan fuese excomulgado de la IPA. Y a diferencia de los grupos anteriores que fueron presentados como ramificaciones del ideal original de Freud, para Lacan su causa era llevar a cabo un trabajo que volviese a conducir a la praxis original que Freud instituyó bajo el nombre de psicoanálisis. De acuerdo con varios historiadores, para 1981, los grupos psicoanalíticos se habían multiplicado en todo el mundo,
junto a la proliferación de lecturas divergentes de los textos freudianos y distintas posturas en la práctica clínica. También fue el año en que se fundó la Escuela de la Causa Freudiana, tan solo unos meses antes de la muerte de Jacques Lacan, evento que tuvieron como consecuencia la diáspora de grupos que se nombraban como psicoanalistas lacanianos. Para Lacan, una escuela tiene por objeto ofrecer una comunidad de experiencia, la del inconsciente, en cuyo centro se ubica la falta, ese vacío que impulsa el trabajo, pero no a cualquier trabajo, sino uno orientado por la enseñanza de Jacques Lacan para la reconquista del campo freudiano. Al mismo tiempo, están comprometidos con la difusión del psicoanálisis como saber y como práctica en el mundo, a fin de que cumpla su papel en nuestra época, seguir causando el deseo de psicoanálisis en todos sus aspectos. De allí que la preocupación sea tanto por el psicoanálisis en intención como en extensión, ejes que hacen la escuela por medio del cárter, el dispositivo del pase, los propios análisis, los controles y el enlace con otros saberes, lo que posibilita el pensar sobre la formación y transmisión del psicoanálisis, y más allá, el propio cultivo del mismo para su progreso. El significante escuela circula entre nosotros desde la infancia, pero para cada uno tendrá significaciones según su historia personal y su relación singular con el saber. Adicionalmente, en un recorrido analítico, ese significante aparece, se bordea y en ocasiones algo se construye en torno a un deseo de y por el psicoanálisis. Ese que nos hace llevar nuestro deseo frente a otro, que lo testimonia y nos da la bienvenida a una escuela a la que uno se dirige solicitando estar con su deseo, tejiendo redes con otros analistas. Si revisamos lo que se comprende por escuela para los foros del campo lacaniano, lo primero que encontramos es una distinción entre escuela y grupo. La escuela está concebida como una escuela de psicoanálisis, fundada en el estudio sobre el acto, el analista y la transmisión del discurso psicoanalítico. No se trata de hacer grupo ni de unirnos por la vía de la identificación imaginaria. Eso sería una ironía después de pasar años construyendo una salida a partir de nuestra singularidad. Concebida así, sería una escuela del 1 más 1 más 1, sin amo, cada uno en su singularidad y a partir del deseo, lo que trae sin duda muchos retos e impases, y sin embargo hace posible un lazo social original entre analistas, sujetos cuyo trabajo es en soledad. Una escuela que circula, permuta y hace lazo entre aquellos que se autorizan como analistas y no analistas. Si pensáramos en una imagen, sería una escuela como enjambre de abejas, no de cadena, cuyo panal podríamos suponer del lado del lenguaje, como cadena simbólica que la soporta, y que en nuestro caso es plurilingüe. Una escuela que a partir de la última definición de Lacan sobre el inconsciente real, como esos unos sueltos que conforman algo inmaterial pero existente, como los granos de arena que juntos conforman una costa a la cual se puede arribar o no, tras la travesía de un análisis, y a la que si se llega, sin duda, se llega distinto de cómo se zarpó. Ya en la orilla hay una función esencial de la Escuela de Psicoanálisis de los foros del campo lacaniano, orientada por la enseñanza de Freud y Lacan. Más allá de apoyar la elaboración y la transmisión del psicoanálisis y la crítica de sus fundamentos, la escuela cumple una función fundamental en la formación de los analistas, la garantía de su calificación y la calidad de su práctica. Así, es una escuela que se interroga porque tiene cosas por dilucidar. De ese modo, se le hace avanzar a través de las preguntas y de los lazos de trabajo con el psicoanálisis, más allá de las circunstancias y obstáculos que le han tocado atravesar en cada época, como lo señala Lacan en el acto de la fundación al referirse a la escuela, cuando dice: la escuela representa el organismo en el que debe cumplirse un trabajo que, en el campo de Freud, se abrió. Restaura el filo cortante de su verdad, que vuelva a llevar la praxis original que él instituyó con el nombre de psicoanálisis al deber que le corresponde en nuestro mundo, que mediante una crítica asidua
Denuncia en él las desviaciones y las consecuencias que amortizan su progreso al degradar su empleo, donde cada cual tiene la tarea de descubrir sus promesas y sus escollos. Ese lugar no es cualquiera, para poder estar a la altura del año. El psicoanalista es en sí un trabajador, uno que puede pasar de un movimiento de báscula de la soledad de su trabajo a puerta cerrada al trabajo acompañado por otros psicoanalistas en torno a su acto, porque si bien es en soledad, los analistas no pueden sostenerse solos. Como también podemos leer en el acto de la fundación, cuando Lacan cito, la enseñanza del psicoanálisis solo puede transmitirse de un sujeto a otro por las vías de la transferencia de trabajo. He allí su máxima razón de ser. Su paralelismo respecto al acto analítico es asombroso. Entre todas sus significaciones y formaciones arquitectónicas posibles, esta concepción de la escuela lacaniana remite el origen a su raíz etimológica del latín escola, que pone a la lección como el corazón de la escuela, o el griego skole, que nos lleva a los significantes ocio, tiempo libre y estudio, como tiempo de reflexión y vacío necesario para la producción de saber y de un saber inconsciente. Al respecto, Soler en el psicoanálisis y su institución señala: una escuela hace referencia a una enseñanza. Ustedes saben que, llegado el caso, Lacan buscó un modelo de las escuelas filosóficas de la antigüedad. Estas no solo pretendían una elaboración del saber, sino suponían el itinerario subjetivo a un maestro. Un maestro es capaz de guiar por una enseñanza. Un maestro que guía, pero cuya posición radica en estar como analizante, es decir, en posición de pregunta. Una escuela no toda, que pueda concebirse como refugio. Una escuela que con sus dispositivos e instancias, con sus faltas, permita a cada uno hacer algo con esa marca de goce que como sujetos debemos al hecho de ser hablantes. Por ello la escuela no tiene vida propia, vive anudada con la nuestra, le damos vida. Cada quien a su manera, desde lo que tiene, le da vida y hace que viva. La escuela es lo real que deviene de los diferentes foros, que con sus dispositivos e instancias permite a cada uno hacer algo con ese rasgo indeleble. Los analistas, que somos parte de esta escuela, estamos encaminados a apropiarnos de lo que hemos producido en psicoanálisis, con el pulso que nos ha dejado las enseñanzas de Freud y Lacan, para sostener una transferencia de trabajo con entusiasmo. Como expresa Soler en el texto El sujeto es dichoso. El entusiasmo, la cito, el entusiasmo no es solo necesario, no para la práctica analítica, sino para la supervivencia del psicoanálisis en la civilización, porque hace falta entusiasmo para producir el saber sin el cual el psicoanálisis desaparecería. Una escuela puede ser casa, refugio, idioma, costa, orilla, puerto de llegada, tras atravesar la zanja, esa de cada uno, cuando en el viaje uno encuentra ese deseo de convertirse en eso extraño que es un analista. Es necesario una escuela, no un grupo, aunque en sí misma se base en la aporía del acto analítico. Al no tratarse de una técnica de especialista, ni el saber hacer del artesano o pragmático, o de un saber netamente teórico, es indispensable reflexionar y cuestionar la escuela y su vínculo con el saber, así como con sus dispositivos para el rendimiento de cuentas. Para retomar la pregunta que dio origen a nuestra reflexión, que es ¿para qué una escuela de psicoanálisis? Podríamos responder: para sostener la relación de cada uno con el psicoanálisis, conservando la referencia al saber no sabido, para hacer de su elaboración una prioridad y con ello impulsar el avance y el mantenimiento del psicoanálisis como el único discurso que toca lo real del palantrecer. Recordando las palabras de Lacan en el 74, podríamos concluir diciendo que una escuela es necesaria para seguir haciendo del psicoanálisis el pulmón artificial gracias al cual se intenta asegurar lo que hay que encontrar de goce en el hablar para que la historia continúe.
Bueno, eso es lo que traíamos para hoy. Bueno, Estela, Mario y Natalie, muchas gracias por esta reflexión llena de tanto contenido sobre el cual seguramente vamos a volver enseguida en la discusión. Entonces le vamos a dar la palabra a Kelly, quien le dio como título a su texto Una escuela para la garantía. Es una pregunta que ella se hace. Vamos a escucharla, Kelly. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, yo les voy a compartir la pantalla para leer con ustedes el trabajo. La pueden ver aquí bien, el texto, una escuela para la garantía. Sí, ok, Está muy bien. bien, Kelly. Bueno, quisiera también agradecer la invitación a conversar y a discutir con ustedes sobre esta pregunta. Yo tomé, digamos que parto de un supuesto en la pregunta y es que la escuela garantiza algo, ¿cierto? Es la pregunta que me hago y es la pregunta pues, que quisiera como conversar con ustedes. Eh, traigo un pequeño una pequeña cita de Freud para iniciar. Espérenme que aquí, ya, ahora sí. En el texto pueden los legos ejercer el psicoanálisis que dice, dígame una última cosa, ¿cómo y dónde se aprende lo necesario para el ejercicio del análisis? Esto lo encuentran en la página 213. Para iniciar este diálogo con ustedes, y antes de abordar propiamente la pregunta esbozada en el título, les propongo un viraje por la escuela actual. Es decir, no voy a remontarme a la escuela en la antigua Grecia, ni al surgimiento de la universidad en el siglo XII, sino a la universalización de la escuela como dispositivo educativo a partir del siglo XX. Hoy se puede afirmar que la escuela es, de manera general, una de las instituciones sociales que atraviesa la vida de los seres humanos. Casi sin importar la latitud del planeta, los estados se adhieren, algunos con más dificultades que otros, al derecho a la educación adoptado por las Naciones Unidas una vez finaliza la Segunda Guerra Mundial. Empero, aunque la escuela es universal, no hay una sola escuela y entre ellas se distinguen no solo por el carácter público o privado, sino también por los contenidos, los modelos y los enfoques educativos que orientan la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, para los sujetos no hay una única manera de instalarse en esta institución. Por esta razón, el pasaje por ella es, tal como puede constatarse en la clínica, una travesía singular, pues, mientras para algunos es difícil al punto de manifestar síntomas que cobran importancia en ese contexto, ya sea a través de los vínculos o de los procesos de aprendizaje, para otros no representa grandes dificultades. Por esta razón, Freud subrayó que educar es una tarea imposible. Además, como es sabido por ustedes, sitúa al lado de esta tarea otra, la de curar, suscitándome las siguientes preguntas. ¿A qué se refiere Freud con imposible? Y aún más, a sabiendas de esta formulación, en el caso del psicoanálisis y para la discusión que nos convoca, voy a dar el rodeo entonces con otra pregunta y es ¿para qué una escuela? Máxime cuando allí se reúnen en principio dos oficios imposibles. En cuanto a la primera, es decir, ¿a qué se refiere Freud con imposible? Si se responde con Freud mismo, en su texto Más allá del principio del placer, se identifica que las pulsiones sexuales son difíciles de educar. Vale decir, la imposibilidad a la que se refiere concierne a la pulsión, pues de un lado siempre empuja la satisfacción y del otro se caracteriza por no tener un objeto. Ya sabemos, es un objeto perdido. Asimismo, en su texto sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, afirma que las pulsiones amorosas son difíciles de educar y su educación consigue ora demasiado poco. De este modo, el problema de lo pulsional comporta, además, una imbricación con lo sexual, y sus efectos pueden entreverse en la vida individual y en el lazo social. Lo anterior significa que la condición humana está confrontada con lo irremediable de la pulsión sexual, es decir, la imposibilidad de educarla, curarla y gobernarla,
de lo que se infiere que incluso el psicoanálisis no cura de lo pulsional, lo que no impide, por supuesto, que un análisis haga posible la institución de ciertos arreglos pulsionales. Así, al retomar la segunda pregunta, ¿para qué una escuela? Es necesario subrayar que las instituciones escolares, como representantes de la cultura, reúnen sus empeños en educar la pulsión. Empero, como anota Freud en su texto Contribuciones para un debate sobre el suicidio, es indiscutible que la escuela no insta a sus estudiantes el goce de vivir. Es decir, se topa con un límite frente a lo funcional y pueden producir un efecto contrario al esperado por la cultura. Mientras que la escuela de psicoanálisis, fundada sobre el reconocimiento de la dimensión pulsional, acoge lo singular y, de entrada, demarca, o al menos eso se espera, al sujeto de los estándares. En cuanto al psicoanálisis, de un lado, tampoco hay unidad, y los analistas se agrupan en asociaciones, sociedades y escuelas. Para Freud, esto también lo dice en el texto de Pueden los legos ejercer el psicoanálisis, la necesidad de instaurar una escuela de psicoanálisis surge cuando reconoce, al consolidar la disciplina, que es necesario reunir y proponer elementos para la formación de los analistas, que, dado que no están supeditados a la formación médica, no se puede dejar al libre albedrío. Aquí voy a tocar, digamos, Estela traía una primera parte de esa historia de Freud y de su relación con la sociedad. Yo voy a hablar un poco desde la IPA, entonces me parece que viene muy bien con lo que Estela desarrolló. Esta preocupación lo lleva a considerar en 1926, me encuentro con esta cita de Freud, la institución, lo traigo entre comillas, de una escuela superior psicoanalítica. Eso está en el mismo texto de Pueden los legos ejercer el psicoanálisis, la cual comprende el estudio de diferentes disciplinas, entre ellas medicina, psicología, mitología, religión, literatura, etc. No se restringe la formación técnica en un campo especializado del saber, tal como se imparte en la universidad en el caso de las profesiones. Sin embargo, aunque Freud introduce el término escuela, muy temprano distingue el trabajo analítico, por ejemplo, la relación transferencial que se produce entre maestro y estudiante. Y en el esquema del psicoanálisis advierte lo siguiente, cito a Freud: por tentador que pueda resultarle al analista convertirse en maestro, arquetipo e ideal de otros, crear seres humanos a su imagen y semejanza, no tiene permitido olvidar que esta no es su tarea en la relación analítica, e incluso sería infiel a ella si se dejara arrastrar por su inclinación. Es que el analista debe, no obstante sus empeños por mejorar y educar, respetar la peculiaridad del paciente. Eso está en la página 176. En suma, lo que estaría en juego, tanto en la clínica psicoanalítica como en la escuela de psicoanálisis, se aleja de la relación maestro-estudiante, presente en la formación epistémica de otras disciplinas. Pues en el caso del psicoanálisis, la transferencia está al servicio de un saber supuesto que, tal como lo indica Freud, apunta a la peculiaridad del paciente. Aunque Freud consideraba la fundación de esta escuela una cosa que puede sonar fantástica, esa escuela superior de psicoanálisis, así lo dice, había fundado algunos años antes, para ser precisos, desde 1910, la Asociación Internacional de Psicoanálisis, la IPA, la cual además se encuentra vigente en la actualidad, y tal como reza en su página web, cuenta hoy con más de 12.000 miembros en pleno derecho en 63 países. Su misión es promover el psicoanálisis, esto lo traigo de la página de la IPA, es promover el psicoanálisis en todo el mundo, por ejemplo, alentando el intercambio interregional y organizando congresos internacionales, y garantizar el vigor y el desarrollo continuo de su ciencia. Es el principal organismo de acreditación y regulación del mundo para psicoanalistas. Lo pueden ver pues esto en la página de la IPA. Así las cosas, la IPA se concibe no solo como la principal institución para la formación, sino también como el aparato que garantiza y acredita a los psicoanalistas en el mundo. A partir de estas consideraciones,
diferencia existe, la pregunta que me hago, entre esa escuela fantástica que Freud fantasea y que, de la que habla simplemente pues en 1926 y la Asociación de Psicoanálisis que funda en 1907. En guisa de respuesta, en primer lugar, quisiera dar un rodeo por la definición de asociación. De entrada, este término a mí me remite no solo a la técnica que inaugura el trabajo analítico, es decir, a la asociación libre, sino también, si se revisa su origen, al latín associatio y a su vez a associare, que significa, y aquí me sirvo de dos diccionarios, el de la Real Academia y también el de la lengua francesa, poner juntos, es decir, la denominación asociación instaurada por Freud remite de un lado a la técnica y del otro a lo que puede reunirse, lo cual de inmediato, aunque pueda parecer un salto en argumentación, evoca las junturas significantes que, atiborradas de sentido por el obrar inconsciente, protegen al sujeto de la no relación entre el S1 y el S2 y de la alianza constitutiva. En este sentido, la asociación va en saga con la producción de sentido y con la verdad. De allí que se autoricen como la institución que acredita, cito de nuevo la página de la APA, para la profesión, garantiza el vigor y el desarrollo continuo de la ciencia del psicoanálisis. Pero tal como nos enseña Lacan en su proposición del 67, hay un real en juego en la formación misma del psicoanalista. Sostenemos que las sociedades existentes se fundan en ese real. Partimos también del hecho, que parece perfectamente plausible, de que Freud las quiso tal cual son. No es menos patente y para nosotros concebible el hecho de que este real provoca su propio desconocimiento, incluso produzca su negación sistemática. Esto está en la proposición de la página 262 a la 263. De este presupuesto se infieren varios asuntos. El primero, que la asociación instituye un dispositivo que niega al real en cuestión en el análisis. El segundo, que Freud participa en el sostenimiento de este tipo de dispositivos, pues, según Lacan, así lo quiso para la pervivencia del psicoanálisis. La asociación parte entonces de la garantía pulsional, desconoce ese resto imposible de educar y de curar, ya que, gracias a la escuela inaugurada por Lacan, se deduce que iniciar un trabajo analítico o incluso llevarlo hasta sus últimas consecuencias no constituye de ninguna manera una garantía o un crédito para el advenimiento de un analista, pues el asunto concierne, tal como lo enuncié hace un momento, con el devenir inesperado cuando se inicia un análisis de las cargas pulsionales. Se descubre así una contradicción en Freud frente a la formación de los analistas, pues de un lado, 16 años después de fundar la IPA, sostiene la idea de una escuela en la que la formación no puede ser técnica y menos aún soportarse en la relación transferencial que se produce entre maestro y estudiante. Y del otro, en la medida en que se inauguran institutos para la formación de los analistas en Berlín y en Londres, gracias a Max Eitingon y a Ernest Jones considera que, cito de nuevo a Freud, en esos institutos los candidatos mismos son analizados, reciben instrucción teórica mediante lecciones en todos los temas importantes para ellos y gozan del auxilio de un analista más antiguo y experimentado cuando se les permite hacer sus primeros intentos en casos leves. Se calcula que esa formación lleva unos 2 años. Desde luego, aún transcurrido ese tiempo, se es solo un principiante, no un maestro todavía. Pero una vez que se ha pasado por esa instrucción, que uno mismo ha sido analizado, averiguado la psicología de lo inconsciente, lo que hoy puede saberse, conoce la ciencia de la vida sexual y ha aprendido la difícil técnica del psicoanálisis, el arte de la interpretación, el combate de las resistencias y el manejo de la transferencia, ya no es un lego en el campo del psicoanálisis. Está habilitado para emprender el tratamiento de perturbaciones neuróticas y con el tiempo podrá conseguir todo lo que puede exigirse de esa terapia.
La contradicción freudiana frente al asunto lo conduce a la instauración de una formación que se soporta en la relación transferencial entre el maestro y estudiante, y en la cual, además, la garantía de la formación se recibe a través del cumplimiento de una serie de requisitos que autorizan al analista para adherirse al instituto y practicar el psicoanálisis. Así pues, la IPA deja a un lado esa escuela superior de psicoanálisis de la que también habla Freud. Y en la actualidad acoge, pues porque sabemos que la IPA, como les digo, está vigente, 3 modelos para formar los analistas. El modelo Eitington, pues de Max Eitington, que fue un psicoanalista pues, que estuvo con Freud, el francés y el uruguayo. En el primero, en este modelo Eitington, en lo concerniente al propio análisis, se deben incluir entre 3 y 5 sesiones por semana, con el objetivo de, traigo esto de la página de la IPA, ayudar al candidato a lograr un alto grado de estabilidad de carácter, apertura, flexibilidad y madurez, y desarrollar las capacidades necesarias para mantener una postura psicoanalítica abierta y creativa. Encuentran esto en la página de la IPA. Lo cual sugiere no solo un estándar como efecto del análisis, sino también una estandarización de los analistas. Además, se propone una formación académica que culmina con el cumplimiento de los siguientes requisitos. Finalización exitosa de cursos didácticos con 450 horas, 150 horas de supervisión, con al menos 2 casos psicoanalíticos, informes de los supervisores que dan cuenta de la experticia del candidato para realizar análisis, y por último se produce la graduación con la opinión colectiva de los supervisores como resultado de la presentación de un caso clínico. En el segundo, es decir, en el modelo francés, aunque la frecuencia de las sesiones se determina con el paciente, se recomiendan entre 3 y 4 por semana. Gracias a la supervisión se puede optar a ser candidato a analista. Hay un énfasis en el estudio de la obra de Freud y si bien no hay un modelo de docencia universitaria, esto lo dicen ellos, sino la transmisión por parte del docente de su modelo y la expectativa de que el candidato desarrolle el suyo, se enfatiza en un comité de capacitación que evalúa a los candidatos en conjunto con el proceso de supervisión. Por último, en el tercer modelo, el uruguayo, es necesario un trabajo de análisis entre 1 y 2 años antes de ingresar a la institución, con una frecuencia de 3 sesiones por semana. En este, a diferencia de los anteriores, se enfatiza en la regresión. Asimismo, el analista es el encargado de informar al instituto sobre el inicio del análisis, así como de su finalización. Hay una supervisión de la práctica aprobada por un grupo de supervisores y la autorización para ejercer como psicoanalista se obtiene luego de la presentación de un documento teórico clínico que evidencia la articulación de la teoría psicoanalítica con la práctica, el cual a su vez se somete a evaluación por un comité de capacitación. A pesar de estas variaciones pues, que hay entre los 3 modelos, es importante resaltar que hay un consenso en el análisis personal, en la supervisión y en la formación académica. Cuestiones que se encuentran garantizadas a través de los distintos órganos de la asociación. Así, la frecuencia en las sesiones, los conceptos que se deben adquirir y la supervisión de los casos conforman un conjunto de saberes que se someten a un proceso de evaluación, bien sea por parte del analista o de los diferentes comités encargados, designados y encargados en cada uno de los modelos. En otras palabras, la asociación, así como en la formación universitaria, puede acreditar y garantizar la formación de analistas. Al parecer, sin el reconocimiento de ese imposible enunciado por Freud y que Lacan considera que es imposible en lo real. Eso lo dice, esto lo tomo de Radiofonía. La asociación entonces desconoce lo real. La IPA adopta, podríamos decir, el modelo médico de formación clínica, en el cual, como describe Foucault, no hay clínica, esto lo tomo del nacimiento de la clínica, no hay clínica que no sea pedagógica. Y esto incluso bajo una forma restringida, ya que no se admite que el médico pueda leer a cada instante por este método la verdad que la naturaleza ha depositado en el mal.
La clínica no toca sino a esa instrucción en sentido limitado, que es dada por el maestro a sus alumnos. No es en sí mismo una experiencia, sino el condensado para el uso de otros de una experiencia anterior. El profesor indica a sus alumnos el orden en el cual deben ser observados los objetos para verse mejor y grabarse mejor en la memoria. Les abrevia su trabajo, les hace aprovechar su experiencia. Esto está en la página 91. De esta manera, el AIPA, a través de los comités, del analista y los supervisores, se relieva una enseñanza que el candidato a analista debe aprender, no como resultado de su propia experiencia de análisis, sino a través de las acreditaciones y el cumplimiento de los requisitos que el maestro, garante de la institución, podrá transmitir. Con lo anterior, no pretendo demeritar los esfuerzos de tal empresa, sino más bien subrayar que así como la formación universitaria, la transmisión en la IPA se realiza a través de un cúmulo de experiencias que posibilita la figura del maestro, el cual entonces deviene un garante adicional para la institución. Ahora bien, como es sabido por ustedes, la propuesta lacaniana difiere de los lineamientos propuestos por la IPA. Y aunque estos se forjaron con la contribución del mismo Freud, me atrevo a señalar que al retomar el término escuela, Lacan le hace un guiño, pues la relieva como un medio para la formación de los analistas y la transmisión del psicoanálisis, lo cual para Freud, si algún día se fundara, puede sonar fantástica, esa escuela superior psicoanalítica. Y tal como lo expusimos, este anhelo freudiano queda olvidado en el devenir de las asociaciones y sociedades de psicoanálisis que se fundan en su vida. Ahora, si Lacan consolida la fantástica escuela freudiana, es necesario ahora sí interrogarse, ¿es esta una escuela para la garantía? Si se revisa, por ejemplo, la etimología de escuela, de la que también habló Estela, con el fin de establecer las divergencias que presenta con el término asociación, se identifica que tanto para el diccionario de la Real Academia como para el Diccionario Nacional de Recursos Lexicales y Textuales de la Lengua Francesa, viene de escola, y este del griego escolé, propiamente ocio, tiempo libre, el cual a su vez remite a ocio en castellano y loisir en lengua francesa. Y al revisar una vez más estos mismos diccionarios, se descubre que ocio significa tiempo libre y loisir viene del latín licere, que significa permitirse algo, la posibilidad de hacer algo. Esta diferencia entre asociación y escuela sugiere que la segunda, a diferencia de la primera, implica un escenario que comprende la posibilidad de hacer y permitirse algo. En este sentido, se podría afirmar que es una escuela parte del reconocimiento de lo ineducable, incurable, ingobernable de la pulsión, no para acreditarlo, sino para abrir la posibilidad de un acto que reconoce como efecto de la travesía de un análisis lo real de la pulsión, no hay garantía. La escuela deviene entonces un acto, en este caso el analítico, posible gracias a las cargas libidinales que se liberan en un análisis. Así, con el fin de contextualizar el surgimiento de la escuela en Lacan, es necesario precisar que en 1964 funda la Escuela Freudiana de París, cuando se produce la ruptura con la IPA. Y sabemos que algunos años más tarde la disuelve para fundar la Escuela de la Causa Freudiana. No me voy a detener en las separaciones que se producen posteriormente y que dan lugar a esta escuela y que además introduce pues, el foro, ya que me parece que nos desviaríamos un poco a un asunto que es objeto de otra discusión. Lo que yo pretendo subrayar es el giro que produce Lacan gracias a la consolidación de la escuela de psicoanálisis y la formación de los analistas. Así, en radiofonía y televisión sostiene que el analista solo se autoriza por sí mismo. Instituyo el pase en mi escuela, es decir, el examen de eso que decide a un analizante a ponerse analista, esto sin forzar a nadie. A partir de ahora, la escuela, instituida por Lacan, emplea el dispositivo del pase, en el cual ni el crédito ni el grado de analista se convierten en autorizaciones que concede la institución, que,
aunque por supuesto no le impide otorgar la denominación de AE, analista de escuela, y menos aún la de AME, analista miembro de escuela, pues cada una es necesaria para el funcionamiento del mismo dispositivo. La autorización en la escuela inaugurada por la CAN se produce en el acto que permite el pase de analizante a analista, el cual puede producirse aunque no se reciba por parte de la escuela la nominación de AE. Así las cosas, la garantía de la escuela no se sitúa ni en la calificación ni en la autorización, pues como lo ilustra la CAN en la proposición, que la escuela garantice que una psicoanalista depende de su formación, es decir, se sitúa en el sostenimiento de los dispositivos, pases, supervisión o carteles, que por sus características, en el caso del pase, es inédito y además sus efectos imprevisibles, no solo para el pasante, sino también para los pasadores. Y es allí, me parece, donde residen los esfuerzos y la garantía ineludible y necesaria para el funcionamiento de la escuela. Es decir, en el sostenimiento y la pervivencia de un dispositivo que, más allá de la nominación, sin demeritar su importancia, aún esfuerzos para garantizar la transmisión o no de la experiencia singular de un análisis, a partir de los matices que en cada uno de los testimonios puede revelarse o no como deseo del analista, lo cual por supuesto no constituye un estándar. La escuela se convierte entonces en la garantía de la no garantía. Pues como puede constatarse en los distintos trabajos producidos por los AE, por ejemplo, algunos han sido nominados antes de finalizar su análisis, mientras otros, a partir de vicisitudes, han retornado al dispositivo, lo que permite avivar y avanzar en las cuestiones presentes en este pasaje, pues a analistas, ¿cierto? Y gracias al trabajo de los analistas en la escuela, podemos interrogar, discutir y acoger. Por último, con esto cierro, quiero subrayar que en castellano garantía deriva del francés garantir, que empleado por Molière en la crítica de la escuela de mujeres en 1663, significa responder con la verdad de algo. La escuela, entonces, al ser garantía de la no garantía, garantiza que no se puede responder con la verdad, lo cual quizás pueda ser aprendido en el dispositivo del paso. Por eso quiero cerrar con una pregunta de Freud, este es en Análisis Terminable e Interminable, ¿dónde y cómo adquiriría el pobre diablo aquella actitud ideal que le hace falta en su profesión? La respuesta rezará en el análisis propio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Kelly, muchas gracias por este texto tan interesante que nos has traído. Yo les doy la palabra a los asistentes, tanto de manera virtual como personal en el foro. Entonces, ¿quién quiere tomar la palabra? Mientras van pensando un poco, yo quiero destacar del texto de los colegas de Panamá el desarrollo que hacen diferenciando grupo de sociedad y escuela, que me parece que queda muy complementado con el trabajo de Kelly justamente para hacer esa diferencia. Ahí en el texto de ustedes como un resaltar cómo la escuela apunta al deseo de psicoanálisis, un sintagma que hemos trabajado hace un tiempo en el foro, en general en los foros. Y también, Estela, ustedes resaltan cómo una escuela reúne unaridades, sujetos que son uno por uno, que no están ligados por la identificación, sino por la singularidad y alrededor de justamente de este deseo de psicoanálisis.
quiero destacar, Estela, no sé si pudiéramos volver sobre eso más adelante, este punto que extrajeron de la conferencia de Colette Soler, donde ella hace una reflexión muy importante sobre la tarea de la escuela para sostener la supervivencia del psicoanálisis en el mundo. Más allá de la clínica, ella sostiene esto como una tarea muy importante de la escuela que me parece pues que tiene que ver tanto con la extensión como con la transmisión del psicoanálisis. Y el otro punto fue la cita que trajiste sobre hacer del psicoanálisis el pulmón, un nuevo pulmón para el mundo también, si de eso pudieras hablar un poquito más. Y el trabajo de Kelly me parece muy interesante, Kelly, esa diferencia tan clara que haces entre lo que sería una escuela como la IPA y una escuela como la nuestra. Pues hay muchas escuelas de psicoanálisis, pero hiciste esa diferencia entre la IPA y la nuestra. Y lo situaste justamente en algo que es muy preciso. Mientras en la IPA se apunta a estándares, en la escuela del campo lacaniano se apunta a la singularidad. Mientras en la IPA se intenta acreditar, que es una palabra con un peso muy fuerte, y garantizar, pero una garantía muy distinta a la de nuestra escuela. En la escuela se trata de justamente salirse de los estándares y hacer una garantía que tiene que ver con el pase, como lo trajiste pues al final de tu trabajo. Entonces, bueno, les vuelvo y les agradezco tanto a los colegas de Panamá como a Kelly por esta reflexión que nos devuelve a discusiones muy importantes que hemos tenido y que hay que seguir teniendo en nuestra institución. Bueno, si alguna de las dos quiere tomar la palabra o algún colega quiere hablar. Bueno, Kelly y yo sin que nos pusiéramos de acuerdo, pareciéramos que hubiésemos hecho una reunión por Zoom, Panamá y Kelly. Creo que son textos que se articulan de manera muy interesante, ¿no? Porque profundizan unos aspectos en otro sentido. Mm, Voy a tomar lo del psicoanálisis en intención y extensión, Beatriz, porque creo que entre los puntos del trabajo era justamente uno de los puntos que queríamos como resaltar, porque si bien es cierto, especialmente en este espacio, nosotros trabajos también se han tocado y desde el año pasado que se han abierto los espacios de escuela, han sido dos puntos centrales, me parece, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que yo he entendido del trabajo que nos ha mostrado Soler incluso en la reconquista del campo lacaniano y los trabajos que nos ha presentado, que realmente es poner a circular el discurso del psicoanálisis. ¿Y cómo se pone a circular? Entonces, justamente creo que nos permite, uno, es la extensión, esto de crear lazos con discursos, con otros discursos, pero también sosteniendo el nuestro, porque yo creo que eso a veces se puede como malentender, ¿no? O sea, podemos eso, enlazar, pero sosteniendo nuestro discurso. Podemos convocar a colegas de diferentes disciplinas, de repente a espacios, pero yo creo que siempre es importante marcar cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro discurso y cuál es nuestra mirada acerca de lo que es un sujeto. Creo que en términos de lo que sería la extensión. Y la intención como esta, ¿no? La posibilidad de abrir espacios para hacernos, seguir haciéndonos preguntas sobre el pase, sobre justamente el final de análisis, que creemos que hablamos mucho de eso y no siempre es así, el lugar de los pasadores, siempre se ha escrito mucho, pero creo que estos espacios justamente es que nos permiten el encuentro
con mayor cercanía y de diferentes latitudes poder discutir espacios. Entonces creo que son dos ejes de la escuela que hay que, creo que sostener y que no debemos parar de hablar de ellos, ¿no? Y con respecto a la última cita, en la reconquista del campo lacaniano justamente, es una cita que trae Soler, hablando justamente no del psicoanalista, sino del psicoanálisis, que es lo que insistentemente hay que diferenciar. Una cosa son los psicoanalistas, otra cosa es el psicoanálisis. Y justamente me parece tan bonita esta metáfora que utiliza Lacan en una conferencia que honestamente yo desconocía, que no la había leído, que es la declaración en France, que es en el Congreso Internacional de Psicoanálisis. Y es una cita que justamente trae a raíz de que está hablando cuál es el lugar del psicoanálisis en la sociedad y en el mundo. Entonces, lo pone justamente como este discurso distinto entre muchos. Y creo que eso me parece que es lo importante de la extensión, de saber que podemos tener un enlace con otros discursos, pero manteniendo el nuestro, que es diferente, porque el lugar del sujeto siempre es diferente para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir. No sé si Mario o Natalie, que están por aquí, también quieren aportar algo. Sí, antes de darle la palabra a otra persona, Estela, yo creo que es importante precisar que la intención, la palabra intención alude a lo que tiene que ver como con lo clínico. Y ahí cabe decir algo que está implícito pues en los textos de ustedes dos o de ustedes cuatro, y es que un analista es producto de un análisis. Un analista no es producto ni de una maestría universitaria, ni de un doctorado universitario, ni, bueno, ahí me atrevo a decir, ni de un título que dé una escuela de psicoanálisis como la IPA que acredita. Es decir, un analista no está hecho de créditos como en la universidad, ni de horas de análisis. Un analista está hecho de lo que un análisis personal le permite. Y por otro lado, en la intención también está el lado del control, que creo que fue mencionado por una de ustedes dos. El control también tiene que ver con eso, que es como la práctica que de alguna manera vela por la clínica, ¿sí? Que cuida al paciente y cuida al analista de alguna forma, ¿cierto? Bueno, no sé si Kelly o algún otro quiera hablar. Yo quería subrayar, en efecto, Estela, me pareció muy bello pues ver cómo los textos conversaban sin que lo hubiésemos pues planeado, y quería subrayar justamente con eso que dice Beatriz, y es que lo que para mí, yo hice el ejercicio de ir a revisar, bueno, cuál es la actualidad de la IPA hoy, siendo una institución que Freud inaugura, ¿cierto? Freud les da ese, por eso lo decía, es una contradicción que uno encuentra en el propio Freud. De un lado piensa una escuela en la que no está el maestro, y de otro lado pues está la IPA, pero que creo que también hay un asunto importante ahí, y voy a retomar algo que le escuchaba a Colette Soler, y que creo que quizás por eso Lacan lo dice en el seminario del año pasado, en el de una clínica de excepción. Ella decía, a pesar de las escuelas, digamos, a pesar de las escuelas de psicoanálisis, el psicoanálisis ha logrado una pervivencia. Es decir, y me parece eso que es muy importante, porque no hay una escuela, hay muchísimas, pero a pesar de esa variedad, el psicoanálisis ha logrado una pervivencia, y yo creo que eso es importante. Por eso como que quería subrayar esa contradicción en el mismo Freud, porque no, si ya tiene una sociedad, una asociación, una sociedad de psicoanálisis, sigue diciendo que sueña con una escuela
Superior de Psicoanálisis fantástica, que puede sonar fantástica, entonces quería como subrayar eso. Y lo otro que quería decir a partir de los comentarios de ustedes dos es que mientras en esta asociación que va en el modelo de formación médica, es decir, en el modelo de formación universitaria, lo que además pues como de todo lo que señalé, las horas de formación, las horas de análisis, porque es también como si el análisis estuviera regulado por horas, lo que relieva sobre todo, lo que da la autorización sobre todo en el último modelo, en el uruguayo, es presentar casos clínicos. Es decir, que el analista se graduó, se acredita como analista si presenta casos clínicos. Y yo quiero subrayar eso porque es todo lo contrario a lo que está en la escuela y en nuestra escuela, y es que lo que pasa a examen, así lo dice Lacan en la proposición, es la propia experiencia de análisis. No el caso clínico estandarizado que me evalúa un profesor, un maestro, un supervisor, sino que es la propia experiencia un poco la que se somete o la que puede ser sometida pues a la experiencia singular, que es la experiencia del pase, ¿cierto? Entonces quería como subrayar esos dos puntos que me parece que son radicalmente pues opuestos y que lo que sitúa es el corazón de lo singular en esta experiencia y en nuestra escuela, ¿cierto? Y lo real también, que Estela lo decía muy bien también pues en el trabajo de ustedes. Bueno, eso era como lo que yo quería decir de los comentarios que hacía Beatriz. Bueno, tenemos 3 intervenciones. Carmenza hincapié primero, ¿no? Carmenza, tienes la palabra. Gracias. A ver, lo primero que quiero como destacar es una expresión que a mí se me hace brillante de Estela, cuando nos decía que una escuela se puede decir 1 más 1 más 1 más 1, que en todo caso hace eco del 1 por 1. Entonces quería destacar y quería decirle a Estela que si quisiera agregarnos algo más, qué tan bueno sería. Lo demás que tengo son como unos comentarios que me quedaron haciendo eco. No, unos comentarios alrededor de expresiones muy precisas en lo que nos trajeron. Por ejemplo, yo quiero destacar de lo que nos trajo Kelly en lo relativo a la formación de los analistas. Abro comillas porque retomo las palabras de Kelly. No dejar al libre albedrío, si bien está en directa contraposición a la formación universitaria, según nos expresaste. Me quedó resonando este asunto de no dejar al libre albedrío. Y en todo caso, a lo largo de tu trabajo, insististe de una y otra manera, en una y otra expresión, lo que es la formación de los analistas. Hiciste una historia, un recorrido histórico valioso para mí, nuevo para mí, yo no lo he hecho nunca, que es como ese seguimiento juicioso de lo que está consignado en la IPA. No me detengo porque no avanza en nada lo que ya nos trajiste. Pero sí me llamó mucho la atención y te agradezco mucho el habernos dejado asomarnos a lo que ahí hay y a lo que ahí y a aquello que tendríamos que ser capaces de leer en clave lacaniana, pues como
volver a detenernos ahí. Me quedó resonando una expresión de la cual pudieras de pronto decirnos algo más. Garantía pulsional. O sea, no hay garantía en la escuela. Pero creo que nos trajiste aquello que nombraste como garantía pulsional. Y me parece que de pronto pudieras volver a decirnos al respecto o ampliarnos algo más. Igualmente me llamó la atención lo que nos trajiste sobre articulación entre teoría y práctica, después de que hablaste del modelo uruguayo. Nos trajiste de radiofonía después de haber hablado de asociación, de esas diferencias finas, de lo que implica el sentido de lo que es una asociación y de lo que es una escuela. Me quedó resonando una palabra, pero no pude recoger lo que nos querías decir cuando decías que era... Yo relacioné en mi nota que tomé garantía y condensado, pero yo no sé si eso no es. Y por último me llamó mucho la atención cuando retomaste para referirte a escuela con lo que te oí decir como eschola, SCHOLA. Y anotaste a continuación escenario para hacer y permitirse algo. Les agradezco mucho a Estela, a Kelly. Lamentablemente, cuando pude ocuparme del trabajo del día de hoy, no pude escuchar ni a Mario ni a la otra persona que nos trajo trabajo hoy. Les agradezco mucho por sus trabajos. Yo creo que podemos escuchar a Gloria Patricia y a Ángela y después ustedes responden algo, ¿sí? Una aclaración para Carmenza. Carmenza, es que Mario y Natalie hicieron el trabajo con Estela. Hubo un solo trabajo que fue el que leyó Estela. Ya. Yo pensé que me había perdido porque así está logré bien. llegar a la casa muy justo. Entonces Bueno, dije, yo me perdí de algo. no, escuchemos a Gloria Patricia entonces. Gracias. Buenas noches. Gracias a Estela y Kelly por los trabajos, las reflexiones, la cantidad de aspectos que nos dejan de su elaboración. Yo quiero subrayar dos aspectos que hicieron eco al escuchar los trabajos. El primero, retomar el lapsus de Estela, que me parece maravilloso. Me parece que abre una percepción no solamente, sino una noción de escuela que realmente cada vez nos convoca más. Y es retomar a Lacan como un llamado fundamental. Y yo agregaría que regresar a Freud y retomar a Lacan. ¿Cierto? Como incesante, ese volver que es además causa. Eso sería, yo creo que uno de los aspectos que quisiera resaltar de tu trabajo, que me tocó realmente. Y resaltar además en el trabajo de Kelly, digamos, relieve que hace de la noción de escuela, como si algo se colara, se cuela, se pierde, pero en función de esa pérdida, casi pensaba porque aquí lo trabajamos ahorita, Gisela presentó una reflexión sobre la pulsión, el mito de la laminilla. Entonces, hizo eco porque realmente hay algo que se pierde en la escuela, pero es justamente esa pérdida que se consolida como causa y la imposibilidad que está marcada por la singularidad
¿sí? Es decir, que no podemos hacer asociación realmente la experiencia es que hay una imposibilidad de hacer asociación, realmente, que es lo que nos enseña el psicoanálisis. Y entonces, a partir de esa imposibilidad de hacer asociación, la posibilidad que se puede hacer con la escuela. Es decir, cómo de lo imposible podemos hacer escuela. Y ahí anotaría otro aspecto que yo creo que tenemos que trabajar para la escuela, y es que en función de ese vacío se construye además, o el escenario que nos permita también construir la escuela, es la transferencia de trabajo, que creo que es una noción que tenemos que retomar nuevamente. ¿Qué significa la transferencia de trabajo? Justamente para lo que anotaba Beatriz, apostar la apuesta o el sentido de la escuela, y es mantener al psicoanálisis en el mundo hoy. Eso serían como las dos. Gracias, Gloria. Escuchemos a Ángela. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, realmente yo no tengo una pregunta. Yo quería agradecerle el trabajo tanto a Estela como a Kelly. Coincido con los comentarios que hacen Carmenza y Gloria, pues acerca del trabajo y de la riqueza. Realmente yo hoy, digamos, aprendí también muchas cosas porque tampoco conocía toda esa historia, ni todos esos pasos, bueno, de los momentos de la IPA, pero también de lo actual de la IPA. Y me gustó mucho todo lo que nos trajo Kelly, porque ver hasta la escuela, la de educación normal, donde van los niños y en lo que nosotros estamos, y cómo, digamos, de alguna manera es como si este momento que vivimos nos jalara, nos metiera como a ese boom de lo que todos hacen, a la estandarización, y me complace reconocer que en nuestra escuela no, seguimos manteniendo como esa especificidad, y aunque haya muchos analistas en muchas escuelas de psicoanálisis, pues los foros tienen sus particularidades, y me parece que hoy con este trabajo eso se hace muy, pues muy claro. Entonces, quería agradecerles, y me gusta mucho quedarme con esa expresión que dice Kelly, justamente la garantía de esta escuela es que no hay garantía. No hay garantía, y sin embargo estamos hoy aquí discutiendo, escuchando, conversando esto y formándonos y haciendo escuela. Entonces me parece pues como muy, no sé, muy bonito. Me gustó muchísimo el trabajo de esta noche. Muchas gracias. Bueno, entonces le damos la palabra a Estela y a Kelly porque hay varias preguntas. ¿Quién empieza? ¿Estela? Yo tomé la palabra. Está bien. Perdón, Kelly. Bueno, yo primero doy las gracias en nombre del foro. Carmenza, la brillantez fue de 3 manos. No es mía sola. Y sobre la pregunta del 1 más 1 más 1, lo que me evocó fue el trabajo de Kelly. 3 significantes, uno en particular que tiene que ver con la estandarización, y es que justamente ahí es donde, entre otros puntos, radica la diferencia, que no se apunta ni a la estandarización, ni a la generalización, ni a lo que se espera, ni a la norma. Y eso es lo que prevalece en ese 1 más 1, más 1, más 1, y es que cada uno con lo suyo, cada uno con la singularidad. Es justamente lo opuesto, y por eso lo que dice Ángela, ¿no? Y yo también estoy muy emocionada del trabajo de hoy, porque creo que el recuento que nos hace Kelly nos permite, me parece a mí, ver lo que se ha construido, lo que se sigue sosteniendo. Eso es lo que me parece lindo. Cuando leemos los últimos trabajos de Soler, donde insiste en el campo lacaniano, bueno, este es el campo lacaniano, estamos aquí. Antes de darte la palabra, Kelly, yo quiero resaltar algo, Estela, con esto que comentas y con lo que decías sobre la extensión. Mira que en el grupo de personas que han estado esta noche acá por Zoom, muchos no son de la escuela. Y estamos haciendo un trabajo que es
de alguna manera de extensión y también de transmisión y de sostenimiento del psicoanálisis. ¿Ya? Bueno, Kelly, tienes la palabra. Ay, perdón, dos palabritas, porque es que justo cuando Beatriz dice hay personas aquí de la escuela, entonces yo hablo y No. me digo y me siento de la escuela y tampoco soy de la escuela, No, porque Ángela. estoy aprendiendo. Ángela, dije todo lo contrario. Personas que no son de la escuela, inclusive no son de los foros y están escuchando esto. Ok, ¿Ya? ok, está Qué bien. bonito. Bueno, yo quisiera, Carmenza, voy como a retomar así rápidamente como algunos de las cosas que puntualizaste cuando decías lo de no dejar al libre albedrío, lo de la garantía pulsional y lo del, digamos, la etimología de escuela, que también la trae Estela, y la cita que cuando yo me voy a revisar, hice como el ejercicio de verlo en los dos diccionarios, como les decía, y en el de la lengua francesa me encontré que escuela, además como de las primeras veces que se registran en la lengua, es en esta crítica de la Escuela de Mujeres de Molière. Y ahí es donde él dice, pues esto que remite pues a la etimología y es la posibilidad de hacer algo. Era como lo que quería resaltar. Y esto va como en la vía del comentario que hacía Gloria, justamente que me parece muy justo, Gloria, como lo trae, ¿cierto? Y es que justamente es pasar de ese imposible de lo pulsional a la escuela como la posibilidad, digamos, de hacer algo allí. Y frente a ella, y con esto, pues, para decirlo brevemente, Carmenza, lo de no dejar al libre albedrío y garantía pulsional, no dejar al libre albedrío era la preocupación de Freud. La preocupación de Freud era la formación de los analistas no puede ser la médica, ¿cierto? Que van las dos contradicciones en la contradicción de las que les hablé. Y en ese sentido, pues él intenta, no se puede dejar al libre albedrío la formación de los analistas y por eso pues es que aparece la IPA. Y lo de la garantía pulsional es justamente pues lo que hace, lo que intenta hacer la escuela tradicional que conocemos en la actualidad y lo que hace la IPA, ¿cierto? Es decir, que intenta, de eso que tiene que ver con lo real, ellos intentan hacer una garantía. No, yo creo que no tendría pues como nada más que agregar. ¿Hay alguien más que quiere intervenir? Preguntar, contradecir, reflexionar. Mientras alguien más se anima, yo sí quiero decir, pues me uno un poquito a la emoción de Ángela en el sentido de que este espacio es un espacio que fue pensado justamente para hacer existir una escuela internacional. En este caso, zonal. Porque, bueno, como dijo Estela, desafortunadamente no están los de Puerto Rico que asisten a esta actividad porque el huracán se les llevó la luz, digo yo. Pero, bueno, y otras personas de otros lados que han estado y que bien pueden estar la próxima vez. Lo que me parece interesante es cómo la escuela que nos junta a diferentes nos hace pensar en lo mismo, la pervivencia del psicoanálisis, ¿no? Ese es el asunto. Bueno, ¿quién más quiere pedir la palabra? Omar Becerra. ¿Quién pueda? Omar. Omar pide la palabra, se la estoy dando. No se escucha nada. Beatriz, entonces yo voy a decir algo, ¿puedo? Sí, Giovanni. Buenas noches para todos y para todas y muchas gracias por este espacio. Yo pues no vengo como de un proceso de formación así fuerte en psicoanálisis, sino más bien de la antropología, de otro territorio, ¿cierto?
Y pues me parece importante como la idea de institución de control, pensando un poco como en Foucault, también, sabiendo que también lo retomaron, lo nombraron ahora allí, entonces sería bueno como escuchar algo de pensar la escuela como asociada a la idea de control, ¿cierto? Pues yo sé que es otra disciplina diferente, pero es lo que me llama como la atención. Otra cosa que me parece como interesante de pensar es como la idea de los saberes que se producen en la escuela y de la idea de verdad, si sobre eso se puede, digamos, también como compartir algo. Y quedé pensando cuando Beatriz dijo que el analista es producto de un análisis, ¿cierto? Bueno, yo entiendo en parte eso, pero pienso que eso es como para trabajarlo también más, para desmenuzarlo, porque así es como una afirmación sumamente gruesa y sería bueno como poder escucharla como más detalle, porque a mí se me ocurren otras cosas. Bueno, muchas gracias. Giovanni, yo me voy a tomar la palabra para responder por el control, porque fui yo quien empleó la palabra. En la clínica analítica hay una práctica que se llama de control o supervisión, que igual que la palabra, que la expresión un analista es efecto de un análisis, la expresión supervisión o control en psicoanálisis también es una expresión muy gruesa, porque se tiende a confundir justamente como con la idea de Foucault sobre el control, pero no tiene nada que ver. El control en psicoanálisis es una práctica en donde un analista va donde otro a hablar de un caso. Ahora, eso tiene todo un desarrollo sobre cómo se hace un control, para qué es un control, etcétera. Pero solo digo esto pues para diferenciarlo de la idea de control en Foucault. Si Kelly y Estela quieren responderle a Giovanni, pueden tomar la palabra para lo otro, ¿no? Para eso mismo. Yo quería decir algo, Giovanni, porque usted retoma el asunto de la verdad. Y yo lo traigo pues al final de la reflexión, justamente porque la garantía tiene que ver, o la garantía, el término garantía remite a la verdad, ¿cierto? A la posibilidad de dar cuenta de la verdad. Y digamos un poco lo que yo trato como de señalar es que, y Lacan pues lo va a decir, la verdad tiene carácter de ficción, ¿cierto? La verdad es una verdad mentirosa. Entonces un poco lo que yo trato de mostrar es que estas instituciones que niegan lo real son instituciones, la IPA en particular, pues porque es la única de la que yo hablé, son instituciones que garantizan una verdad, que habría la verdad, ¿cierto? Mientras lo que yo trato como de señalar es justamente que no hay verdad, pues, la verdad es ficticia, que la verdad es mentirosa y que no se trata de la verdad tampoco al final de un análisis, sino de lo real. Y por eso un poco como lo que traté de mostrar, pues, y eso lo pueden, además quiero decir esto, pues, que si quieren hacer el ejercicio que yo hice, si ustedes se van a la página de la IPA, lo que encuentran son todos estos estándares de lo que se tiene que hacer. Si uno se mete a la página de la escuela, va a encontrar la revista WUSH, por ejemplo, en donde uno encuentra los testimonios de AE. Y en esos testimonios no hay unidad, pues como les decía, hay analistas y pueden ver lo que está pues ahí en WUSH. El testimonio que yo traigo acá, que es el de Patrick Barillot, él le dice un pase sin final, donde él dice, pues yo fui nominado antes de terminar mi análisis. Hace poco en el foro de Medellín escuchábamos a Carmen Lafuente que decía, por una vicisitud, yo retomé mi análisis. Entonces, no se trata de la verdad, no es y como decía hace un momento Estela, la estandarización ni de la práctica, ni de los analistas, y que yo también lo traía. La IPA, pues a mí me parece, pues dice que uno tiene que ser creativo, que tiene que ser de abierto, no sé qué, que ese es así se forman para ser analista, un estándar, ¿cierto? Que yo no sé, pues así lo proponen ellos. Entonces, eso sería la verdad de la que garantía que ellos en la IPA pues están como instauran y acreditan. Y así se nombran, pues además quería decirlo, o sea, así se nombran.
Por eso, y digo lo último, por eso finalicé con esta cita de Freud, donde Freud lo dice, pues a mí me parece muy bello. Finalmente, ¿cómo se puede saber de esto? También, como en el análisis propio hay una experiencia de lo real. Por eso yo creo que es el análisis también el que, claro, eso requiere pues una formalización mucho más amplia, pero simplemente para decir que es el propio análisis también el que permite y esta pues digamos forma de concebir la escuela que nos trajo Estela tan bella, ese 1+1+1, porque tiene que ver con eso. Es como lo que yo podría decir, Giovanni. Giovanni, antes que se me olvide, la actividad anterior de Reflexiones Escuela, que usted la encuentra seguramente en YouTube, estuvo a cargo del Foro de Pereira y justamente el tema fue sobre la supervisión del control. Entonces, para que usted tenga un poquito de ampliación sobre eso. ¿Estela quiere responderle algo a Giovanni? Solamente quería agregar a lo que decía Kelly, algo adicional que tiene que ver con el saber. Y que creo que ese es el punto radical que diferencia lo que nuestra escuela y lo que nos deja Lacan, ¿no? Como que sí, claro que hay un saber, pero es el saber del inconsciente. Uh-huh. Ese es el saber que circula. Eso es. Y sobre el grueso tema que decía Giovanni de la frase, un analista es efecto de un análisis, sabe que usted tiene razón, sería un buen tema para una jornada, una actividad que se pudiera hacer, si bien no de pronto en el foro de Medellín, de pronto en el foro de Pereira, lo digo porque usted está pues en ese lugar, pero se puede decir algo con respecto a eso porque Kelly lo trajo. Y es que el pase, que es la garantía de nuestra escuela, está pensada por Lacan para que alguien pueda contar cómo fue que dio el paso de analizante a analista por su análisis. Por eso esa es la importancia del pase. Solo decir eso y pues dejar como la inquietud para pensarlo después. Esteban Villota. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, les agradezco mucho sus presentaciones. La verdad me han aportado bastante. Y me quedó una pregunta respecto del trabajo que hizo Kelly de traer un texto de Freud, que es Contribuciones para un debate sobre el suicidio, que es muy interesante porque, bueno, es un texto donde está hablando Freud sobre el suicidio de una forma muy breve, pero se está dirigiendo a una escuela, proponiendo algunas cosas para la escuela. Entonces me pregunto, ¿qué podríamos hacer hoy en día con eso que está proponiendo Freud? En principio, que dice, debe instalarles el goce de vivir. Entonces, ¿cuál sería la versión de esta escuela de eso? ¿Sí? Si es un goce o es un deseo, no sé. Y lo otro es que al final del texto, antes de la conclusión, dice, no puede asumir el carácter implacable de la vida. O sea, se está refiriendo de Freud de lo implacable, de la comparación de la escuela, de esas escuelas, con la vida. Y que no asumir ese lugar implacable. Y yo estaba pensando tal vez si esta escuela también no podía asumir el lugar implacable del análisis. Entonces, me pregunto eso. Yo creo que podemos escuchar a Omar Becerra y después ya ustedes intervienen. Omar tiene la palabra. Buenas noches, ¿ya se me escucha? Sí, ahora sí. Sí, es que después del susto de ayer de aquí de México, pues la conectividad y todas estas cosas están medio feas. Ajá. Sí, bueno, más que nada es una reflexión que venía haciendo. Por desgracia, lo último de Estela, pues fue lo último que alcancé a escuchar por misma problemática, pero lo de Kelly sí lo alcancé a leer todo y me hizo reflexionar bastantes cosas. Coincido con varios de los aportes que han hecho ahorita aquí las personas y
y me hace mucho eco el hecho de que hay siempre dos preguntas fundamentales en cuando se trabaja en escuela y psicoanálisis. Una, ¿cuál es la función del analista? Y la segunda es, ¿cómo se llega a ser analista? Pareciera ser que siempre son esas dos preguntas fundamentales. Si no mal recuerdo, Lacan en la nota italiana es donde desarrolla más la problemática sobre los analistas de escuela y cómo es que se empiezan a desarrollar, porque en el trabajo de Kelly hubo dos cosas que me resaltaron mucho. Tal vez aquí en México no se trabaja mucho eso. Sin embargo, el hecho de la garantía, porque si hay escuelas que garantizan que vas a salir como analista. Y el hecho de que hay siempre una estructura y si quieren llamar como que todos son iguales. Lo llama así más muy coloquialmente, ¿no? Que todos los analistas pasan por lo mismo, entonces se vuelve un trabajo muy maquinario, se podría decir. Entonces, yo ahorita me quedé mucho reflexionando esas dos problemáticas y que viene siendo hasta un problema metodológico el que viene repercutiendo. Si bien es cierto que Lacan siempre hay una frase como muy controversial de Lacan de que el analista se autoriza por sí mismo. Sin embargo, bueno, hay que tener como toda la condición histórica de por qué lo dijo, ¿no? Y en qué momento lo dice y por qué lo dice para poder decir, bueno, no te puedes autorizar solo, por qué y dónde y cómo es que vas a ejercer tu clínica. Eso sería todo. Bueno, si Kelly o Estela quieren decir algo. Bueno, frente al comentario de Esteban, justamente Esteban, Freud lo que está diciendo es que la escuela no está haciendo referencia pues, a la escuela de psicoanálisis, ¿cierto? A la escuela tradicional, pedagógica que conocemos en la actualidad, y él lo que dice, no insta el goce de vivir, ¿cierto? Justamente, digamos, lo que yo señalaba, porque no reconoce lo pulsional, porque pretende ir en la vía de educar lo pulsional, y ahí hay un imposible, ¿cierto? No parte de ese reconocimiento. Pero me parece que la pregunta que haces es una pregunta que es muy interesante y yo creo que se podría sumar a las reflexiones, y es de qué porque creo que tu pregunta va en esa vía de qué satisfacción se trata en la escuela, en esta escuela, ¿cierto? Creo que era, ya no recuerdo si fue Beatriz en un comentario o si Estela lo trajo, que hablaban del entusiasmo. Fue Estela, a partir del comentario de Colette, ¿cierto? Que hablaban del entusiasmo. Y bueno, yo creo que ahí habría un tema a trabajar, y es de qué satisfacción se trata en la escuela de psicoanálisis y en esta escuela de psicoanálisis. Bueno, creo que ha sido un trabajo muy productivo. Podemos dejar acá. Les reitero mis agradecimientos a nombre de Clara Mesa y de Sol Beatriz Botero, quienes constituyen parte de esta comisión de Reflexiones Escuela, por haber respondido a esta invitación. A Kelly de parte del Foro de Medellín y Estela, pues, que nos trae la palabra de Tres Voces del Foro de Panamá. Muchas gracias por integrarse a esta actividad que pretende que nos integremos zonalmente en una reflexión de algo que nos interesa a todos. Bueno, la próxima vez ya les daremos noticia de cuál es la actividad en estas reflexiones escuela y esperamos volverlos a encontrar. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. 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 Chao, muchas gracias.